Por eso le dicen Adonenu, en este tiempo es cuando piensa restaurar a Israel el reino. O sea, como parte de todo lo que el compendio de lo que se le estaba prometiendo a Israel. Pero algo que me causa perspicacia, cuando dice Israel el reino, ¿se refiere específicamente al reino físico de Israel o estamos hablando de un concepto espiritual, de la reconexión de los hijos de Israel, de la vuelta a la Teshuvá, etcétera, etcétera? Es interesante, como bien aclarabas, la mención del reino a Israel. Y creo que esto rompe conceptos teológicos muy básicos. ¿Restaurarás en este momento el reino a Israel? Claramente los discípulos no conciben que el reino no es una cuestión únicamente espiritual. Claro que tiene implicaciones espirituales, pero no solamente espiritual. Y es risible, es gracioso cómo hay gente comentaristas que nos dicen, no sé si los habrás leído, Immanuel, que nos dicen, aún los discípulos no acababan de comprender que el reino era espiritual y estaban preguntándole al maestro por la restauración del reino en la tierra de Israel. Y yo me preguntaba, pero qué manera tan burda de interpretar los textos. Acaba el autor de decirnos que Josué ha pasado un largo periodo, literalmente 40 días con ellos, dándole las últimas instrucciones. Dice el texto, hablándoles acerca del reino de Dios, el reino teocrático. Y los discípulos se le van a preguntar antes de esta despedida, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cómo imaginarse que los discípulos no habían entendido al maestro? Inclusive, esto hubiese sido, yo creo que el momento más, la oportunidad mejor para que el Mesías les dijera a ellos, discípulos, pero no acaban de entender que mi reino es espiritual, que yo nunca voy a gobernar en la tierra de Israel. Y esto pica ahí la línea de la teología del reemplazo, porque la teología del reemplazo es que Israel fue desechado y ahora los que siguen la religión cristiana son el nuevo Israel. Pero acá el autor está planteando algo totalmente diferente a la teología del reemplazo. Está planteando que sus discípulos tienen aún presente la restauración del reino teocrático y que Josué no los corrige. Josué, ¿qué les dice? Olvídense de la restauración del reino de Israel. El reino ahora es espiritual. No. Y Josué simplemente les dice, no lo sabemos. No le corresponde a ustedes saber los tiempos en que el Padre tiene todo esto coordinado. En otras palabras, ni el propio Josué sabe el tiempo, ni la hora, ni el momento. Pero lo que sí todos tienen muy claro, tanto el Mesías como sus discípulos, es que llegará el momento de la restauración del reino de Israel. La pregunta es literalmente, ¿en este tiempo restaurarás el reino a Israel? El lector debe hacerse la pregunta, ¿qué significa en este tiempo? Es desde la perspectiva de los discípulos. Y Josué les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la inspiración divina, la promesa. Y ellos le dicen, en este tiempo restaurarás el reino a Israel. En otras palabras, es durante estos años, durante este periodo en que recibimos la influencia divina que se restaura. Lo que dijimos al inicio, estimado Immanuel, en palabras del profeta Ezequiel, todo inicia con el rocío del agua, el lavamiento. Luego con la influencia divina y en qué termina, cuál es el último tercer paso, la restauración del pueblo de Israel, Israel regresando. Así que los discípulos ya experimentaron la tevilá de Yohanan. Ahora van a experimentar la recepción de la influencia divina para vivir la Torá plenamente. ¿Qué es lo que queda pendiente? Queda pendiente que el pueblo de Israel retorne, la diáspora retorne y se instaure el reino teocrático. Tiene entonces coherencia la pregunta en este sentido. Si ya tomaron lugar las dos primeras secciones, rocío del agua, perdón de los pecados, influencia divina, en los próximos días, ¿qué queda pendiente? La restauración de Israel. Por lo tanto, pregunta a sus discípulos, ¿será en estos días?
Y Josué dice claramente, no conocemos el tiempo que el Padre ha determinado. Y ya que menciono el término